Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Venid a mí, todos los que están fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Este es el pasaje del Evangelio que recoge la liturgia en la misa de hoy, capítulo 11 de San Mateo. El Señor sabe de cargas, sabe lo que significa llevar un peso muchas veces casi muerto. Conoce los sufrimientos del corazón humano, porque Él fue verdaderamente hombre y porque se dio a sí mismo por nosotros, para que quedara claro que cualquier tipo de carga que tuviéramos que llevar aquí en la tierra, tú y yo, por muy grande que fuera, quiere que tú y yo la compartamos con Él. No quiere que se haga insoportable, todo lo contrario. Ni quiere que se convierta en un peso de dominio o de opresión. No. Quiere que sea nuestra carga. Tengo junto a unos antiguos aperos de campo, heredados de mi abuelo, un yugo. El yugo es un instrumento, habitualmente se construía de madera, que se usaba seguramente, que se sigue usando, ¿no?, en otras partes del mundo, para unir a dos animales. En estos casos, o en este caso, casi siempre mulas o bueyes, formado por una pieza, esa unión, alargada de madera, como te decía, con dos arcos para que se ajustaran a la cabeza de estos animales, o al cuello, y así les permitiera tirar a la vez. De ese travesaño de madera se sabe que siempre está desequilibrado, descompensado, porque siempre había una parte, o lo hacían así, una parte más pesada de un lado que de otro. De tal manera que el extremo menos pesado o ligero reposaría sobre el animal, el buey o el asno más débil, y el extremo más pesado sobre el más fuerte. De ahí que entendamos a la perfección estas palabras de nuestro Señor, recogidas en el Evangelio de hoy, y que es una sugerencia espectacular, que quiere el Señor que tú y yo lo aprendamos, porque es una enseñanza muy grande. Y entendemos que el yugo hace que la carga, pues efectivamente, sea fácil y ligera, porque la parte grande, la parte fuerte, la lleva nuestro Señor sobre sus hombros. Hace poco me contaron de un joven sacerdote vietnamita que explicaba a un amigo su intención de volver a su país. Este le dijo que si estaba loco. Esto pasó ya hace unos años, el régimen comunista. Te van a arrestar. ¿Por qué quieres volver? Pero el sacerdote joven le contó que cuando él era niño, un viejo obispo que había sido liberado por los comunistas tras años de prisión, después de 15 años de tortura y aislamiento, apenas era capaz de caminar. Le permitieron vivir con su hermano en una aldea muy chiquitita, donde a 3 kilómetros de ella se encontraba una iglesia. Así que a las 3 de la mañana recorría esos 3 kilómetros con la ayuda de su hermano para pasar todo el día en la iglesia confesando. Y ese sacerdote recordaba que cuando tenía 12 años, su madre le llevó a confesarse con ese obispo. Y cuando le miré a los ojos, así lo cuenta él, me encontré con el mismísimo Jesucristo. Pues años después de la muerte de aquel obispo se produjo un nuevo reverdecer, renacimiento de las vocaciones en el país. Basta que efectivamente la vida de pocos multiplique la vida de muchos. Y nos demos cuenta que esta multiplicación de este fruto muchas veces viene también de la cruz, viene del yugo, de ese yugo que el Señor muchas veces pone en nuestros hombros.
Esta imagen de yugo, durante la bendición nupcial, aparece sobre todo recogido en el rito del matrimonio, y hoy día en mi país, en España, se conserva como detalle proveniente del rito mozárabe. Cuando ya de rodillas, después del Padre Nuestro, antes de ser impartida esa bendición especial, pues allá a los esposos, a esos recién casados, se les cubre sus dos cabezas y ese hombro que se tocan con un mantón o una tela de encaje siempre bonita, significando así esa imagen del yugo, como te decía, donde esa unión de dos significa esa unión de dos tirando del mismo carro. Y desde ese momento, pues bueno, sobre todo uno entiende, por lo menos el sacerdote, en mi caso, que la parte más débil va a recaer en el hombro del hombre. Yo te bendigo, Padre, dice nuestro Señor, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino al Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sin el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Tú, Jesús, nos invitas a seguirte, y vuelven a resonar tus palabras: venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados o agobiados, y yo os daré descanso. Nos invitas a llevar el yugo, a llevar tu carga, a asumir la exigencia del amor, como este buen sacerdote vietnamita. Y fíjate que se nos ahorrará el sufrimiento, esa carga que pondrá el Señor a veces sobre nuestros hombros o nuestro cuello, porque el sufrimiento forma parte de la verdad de nuestra vida y nos hace ser más personas y entender mejor este camino que tenemos tú y yo aquí en la tierra, para vivir después la eternidad. Pero su carga será ligera, como nos promete Señor en el Evangelio de hoy. Y nuestro sufrimiento no nos vendrá a causa de nuestro egoísmo, sino todo lo contrario, sino que sufriremos solo lo que nos sea necesario y baste por amor y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos podido vivir y comprobar todo esto en nuestras vidas? Hace pocos días fallecía mi padre, buen cristiano, buena persona. Dios pues se lo quiso llevar después de 11 años de enfermedad, y fíjate que como detallazo se lo llevó en sábado, el día de la Virgen, habiendo recibido pocas horas antes la unción de los enfermos. Fue ahí, con mi padre en esos últimos momentos, cuando mejor entendí este Evangelio de la misa de hoy. Entendí que el sufrimiento se transforma en cruz, y que es cuando el Señor ahí nos pide esto, y cuando realmente Él coge la carga, porque ese dolor o ese sufrimiento se convierte en Santa Cruz. De hecho, al terminar de administrarle el sacramento de la unción a mi padre, fue cuando le puse entre sus manos un crucifijo, mi crucifijo, ese que llevo siempre en mi bolsillo, y que lo sostuvo hasta que nos dejó, hasta que el Señor se lo quiso llevar. Qué bueno eres, Dios. Siempre ahí, pendiente de tus hijos. Pues no olvidemos tú y yo que las tribulaciones que se sufren por Dios quedan suavizadas siempre por la esperanza. Pues te animo a que se lo pidamos a nuestra Madre del Cielo, que aprendamos de ella, ella que estuvo a los pies de la cruz y que sabe perfectamente lo que significa esto. Pues a ella le pedimos que tú y yo podamos entender y podamos hacerlo vida de nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.